tiene dos tipos de variables cuantitativas y cualitativas. Si es que nosotros solo tenemos variables independientes cuantitativas, ese ya no es un modelo ANCOVA, ese es un modelo de regresión lineal múltiple. Si yo solo tengo variables cualitativas independientes, ese modelo ya no es ANCOVA, ese es un modelo ANOVA. ¿Ya? Entonces, por ese motivo yo necesito una de cada una de estas variables. ¿Ya? Una cuantitativa, una cualitativa. Si no existe una de cada una, entonces lastimosamente ese no es un modelo ANCOVA. Este modelo de acá tiene que cumplir dos objetivos. Tiene que cumplir el objetivo del modelo de regresión y tiene que cumplir el objetivo del modelo ANOVA al mismo tiempo. Entonces, si es que existen dos objetivos por cumplir, ¿eso qué significa? Que yo tengo que encontrar teorías que respalden la inclusión de esta variable de acá, que es cualitativa, y tengo que buscar una teoría que me ayude a poder colocar esa variable independiente que es cuantitativa. Entonces, como lo anterior, buscaba una teoría que me hablaba de que la brecha de ni sé qué y la brecha de ni sé cuánto, y ahí se acababa el modelo. Pero también había otros modelos en los que yo buscaba que la variable X, según el ni sé cuánto, influye en la variable Y de manera positiva. Y ahí se quedaba el otro modelo. Ahora, lo que sucede en este modelo es que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar una teoría para cada una de las variables independientes que se incluirán en el modelo. Una vez que nosotros ya tengamos el respaldo teórico para nosotros poder incluirles a estas variables en el modelo, entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es algo similar al modelo anterior, es decir, tener dos fases en la especificación econométrica. ¿Por qué? Porque acá primero nosotros tendremos a la variable independiente cualitativa lineal. Eso es lo que tenemos dentro de la primera fase. Acá tenemos la variable independiente cuantitativa lineal. Y acá tenemos la variable dependiente cuantitativa lineal. ¿En qué se diferencia la primera fase de la segunda fase? Que existe una transformación. Solo esta es la que va a sufrir una transformación. Entonces, esta variable de aquí va a convertirse en una variable independiente cualitativa dicotómica. Para las personas que ya se olvidaron. Entonces, esa es la única diferencia que existe entre la primera y la segunda fase. Entonces, en esta primera fase, la variable independiente cualitativa se llamaba sexo, se llamaba etnia y se llamarán las variables que ustedes elijan. Pero acá, en la segunda fase, todo es idéntico, excepto que las variables independientes cualitativas tienen que ser dicotómicas. Y ahí recién es como que escribimos la especificación econométrica en un 100%. Si solo escribimos lo de arriba o solo escribimos lo de abajo, pues si no escribimos lo de arriba, no vamos a conocer el origen de la dicotómica. Si es que solo escribimos lo de arriba, significa que yo no estoy seleccionando la categoría dicotómica. ¿Ya? Entonces, las dos tienen que estar siempre juntas. Por eso el taller, si es que no tiene las dos especificaciones, pues ya no vale. Esta variable cualitativa lineal, como les dije, es la única que se transforma y todo lo de acá se mantiene idéntico. No le pasa absolutamente nada. Entonces, por eso, como yo les dije el día de ayer, este modelo no necesita de la elección de nuevas variables. Si es que yo ya elegí una variable cuantitativa lineal para el modelo ANOVA, entonces
Entonces voy a utilizar el mismo para el modelo ANCOVA. ¿Para qué voy a utilizar OTA? Ya a estas alturas del semestre ponernos a hacer los sabrosos seleccionando una, otra variable, ya no tiene sentido, ¿ya? Así que, bueno, las personas que quieran hacerlo son libres de hacer lo que quieran, no hay ningún inconveniente. Pero si yo ya elegí una variable dependiente cuantitativa para los dos modelos ANOVA que tengo que presentar el taller, ¿para qué voy a buscar otra? Si el modelo ANCOVA me pide lo mismo que el anterior. Entonces, ¿qué es lo único que me toca hacer en el último modelo? Buscarle a la variable independiente cuantitativa que influya en esa variable. Yo eso ya lo revisé solo leyendo las variables que tenían sus bases de datos. Ya, entonces, como yo ya medio vi de qué se trataba su base de datos, es como que sí había la posibilidad de hacer algo en las bases de datos que ustedes hicieron. Ahora, ese algo tiene que ser descubierto por ustedes, no por mí. Entonces, de que los que han conversado conmigo de que la base de datos es apta para poder ser utilizada en estos modelos, sirve. Lo que falta es leer bien las ecuaciones que ustedes van a utilizar en los modelos. Bueno, en fin, entonces, este modelo de acá, como ya conversamos, tiene que cumplir los dos objetivos de los dos modelos anteriores. Entonces, si es que nosotros recordamos lo que teníamos que hacer, pues acá tengo que buscar una independiente. Entonces acá ya voy a ponerle a ver, pongamos el ejemplo más bien rápido. El típico ejemplo que ustedes ya deben recordar es el que se basa en la teoría de Keynes. Yo voy a seguir utilizando ese. Aquí vamos a colocarle a la variable dicotómica de las mujeres más el beta 3, y aquí vamos a colocarle a la variable ingreso, porque eso es lo que decía el Keynes. No, perdón, espérense. Aquí no es la dicotómica de las mujeres, aquí es el sexo. Y después sí, ahí sí. Entonces, este es un modelo ANCOVA y bueno, no hubo mucho esfuerzo por realizar porque como ya conversamos ayer, este es un modelo en el cual se une las características, se une el objetivo y obviamente se unen las variables del modelo de regresión con todo lo que dije antes del modelo ANOVA. Entonces, si es que esta variable ingreso y esta variable consumo la utilizamos hace, ¿cuántas semanas serán? Hace unas 8 semanas atrás, obviamente voy a seguir usándolas. Si es que el día de ayer utilizamos la variable sexo, obviamente voy a utilizar la misma. ¿Ya? Entonces, por eso este modelo no tiene como que mucho esfuerzo para nosotros el realizar. ¿Por qué no es un esfuerzo para ustedes? Porque ustedes están en la obligación, en su proyecto de investigación, de hacer un modelo ANOVA. Entonces, si es que ya hicieron el de regresión y ya hicieron el ANOVA, este se hace automáticamente. ¿Ya? En los talleres de la base de datos que ustedes supuestamente la tienen, si es que ya hicieron el modelo ANOVA, pues en el modelo ANCOVA lo único que tienen que hacer es agregarle una de estas cuantitativas independientes. ¿Ya? Entonces este modelo no tiene nada extraordinario para nosotros, solo es el conocerlo, nada más, el entender la diferencia con todo lo anterior. Bueno, en fin, entonces esa es la especificación de este modelo. Ahora, para la interpretación de estos modelos,
Y para la estimación de estos modelos, seguimos con la misma técnica que la hemos conocido hasta acá, los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Seguimos utilizando los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces eso significa que para estimar utilizaremos el comando regress con las variables que están dentro de esta ecuación. Entonces pondremos regress, consumo, dicotómica de las mujeres, ingreso y todo lo demás. ¿Ya? Entonces esa es la forma en la que nosotros desarrollamos un modelo como estos. Ese es el comando, digámoslo así, de un modelo como estos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros estimamos un modelo como estos, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a interpretarlos, lo que sucede es que este intercepto tiene que ser interpretado de acuerdo al modelo ANOVA. Siempre. Entonces acá nosotros no podemos decir si es que el ingreso es 0, el consumo será $10. Eso yo no puedo decir. Acá el beta 1 es la categoría base, entonces por lo tanto tiene que ser interpretada de acuerdo al modelo ANOVA. El beta 2 se lo interpreta de acuerdo al modelo ANOVA. ¿Por qué? Porque está multiplicándose por una variable independiente cualitativa dicotómica. Y el beta 3 tiene que ser interpretado de acuerdo al modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque existe solo una variable independiente cuantitativa. Eso les voy a tomar en el examen. Este modelo va en el examen. Yo les voy a poner en el examen un recuadro del Stata con los resultados de un modelo ANCOVA. Y les voy a hacer 1000 millones de preguntas solo viendo ese cuadro. Les voy a preguntar desde cuál debería ser la variable dependiente, pasando por cuál debería ser la variable independiente y después cuál debería ser la otra variable independiente. Desde eso tienen que escribir en el examen. Si es que escriben mal las variables, la fregaron. Todas las demás preguntas ya no van a servir. Después de que definen cuáles son las variables, ¿saben qué les voy a preguntar? ¿Cuál es la unidad de análisis? Solo leyendo lo que ustedes pensaron y escribieron como variables dentro de su modelo, eso tiene que estar completamente conectada a la unidad de análisis. Entonces ahí a veces hay problemas, ¿ya? Después les voy a decir que interpreten, les voy a decir luego que hagan una validación, después les voy a decir que aquí, por ejemplo, si hay la prueba de la hipótesis de la investigación, entonces capaz les diga que me digan si se cumple o no, las pruebas de estadísticas, etc. Entonces aquí ustedes tienen que estar súper claros de todo. El modelo de regresión y el modelo ANOVA. Si los conocen, pues entonces de este modelo no hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, bueno, no es que es necesario tener los valores exactos, pero aquí vamos a colocar unos datos para simplemente nosotros interpretarlos. Entonces, aquí pongamos que entonces, esos son, digámoslo así, los resultados después de haber hecho la estimación. Ya luego voy a revisar esto en cada uno de sus computadores, en sus dichosas bases de datos, porque ayer lo único que hice fue escucharles, no había tiempo para ver en las computadoras, pero hoy voy a ver todo eso. Así que tendrán listo, yo ya mismo acabo esta clase, así que yo ya voy a pasar por los puestos
y solamente estaré con los que estén 100% listos, ya con los modelos hechos, ya con las variables, porque ayer ya me dijeron, esta es la base, estas son las variables, y lo que les dije yo es, listo, vayan a hacer, quiero ver si es que hay brecha o no, entonces me tienen que mostrar ya los resultados del modelo. Si no tienen eso, no me llamen. Cuando tengan eso, llámenme, porque de ley hay gente que sí lo necesita. Bueno, entonces eso tendrán listo porque yo ya voy a revisar. Entonces, como final, en este modelo lo que nos falta es la interpretación. ¿Por qué? Porque la validación tiene que hacerse exactamente igual a los modelos anteriores. Entonces, en este modelo, ¿por qué existe la prueba de la hipótesis de la investigación? Porque eso existe en el modelo de regresión. ¿Por qué existen las pruebas estadísticas? Porque en los dos modelos hay las pruebas estadísticas. ¿Por qué existen los supuestos? Porque en los dos modelos hay los supuestos. ¿Por qué aquí debemos cumplir con la regla de la variable dicotómica para no caer en multicolinealidad? ¿Por qué? Porque el modelo ANOVA también puede tener ese problema. Entonces acá todo eso se repite, absolutamente todo. ¿Ya? Repetirlo no tiene sentido. ¿Ya? Entonces eso nos pasamos hablando durante semanas, hace mucho tiempo atrás de la TED Student. ¿Ya? A la TED Student la calculamos, la interpretamos, hasta les conté la historia del señor Student, que no se llama Student, sino que sí saben que no se llama Student, ¿no es cierto? Eso, ya, ahí está, hasta eso saben. Entonces no vamos a repetir eso otra vez. Entonces, acá, toda esta fase de validación nos la saltamos y vamos a la interpretación. Entonces, el intercepto, la categoría base, se le interpreta, aquí está escrito, de acuerdo al modelo ANOVA. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el consumo, no, espérense, hagamos bolitas, si no... Ya con las bolitas yo completo la metodología y estoy completamente libre de cualquier culpa de no haber explicado todo a detalle. Entonces en la bolita roja, como se ve claramente, bueno, no es que se ve claramente, pero intuimos que al nosotros haber dicotomizado a las mujeres, en el intercepto se encuentran ¿quién? Los hombres, ¿no es cierto? Entonces acá están los hombres, esta es la categoría base, que es igual a 500. Ahora sí, la variable la categoría dicotomizada son las mujeres, claramente está escrito ahí. Y según esto, nosotros tenemos un valor de 100. ¿Qué habíamos dicho que era la brecha? La brecha era el valor absoluto de la o las pendientes del modelo. El valor absoluto. Entonces la brecha es el valor absoluto de la pendiente. Entonces 100. Ya, pero ya luego lo interpretaremos. Entonces ahora sí, ya con el gráfico está clarísimo todo. Ahora sí regresemos. Entonces el beta 1, en la categoría base, los 500, tiene como interpretación que el consumo promedio de los hombres es $500. El consumo promedio de los hombres es $500. El beta 2. Primero, el beta 2 claramente está aquí escrito, debe ser interpretado como el modelo ANOVA. ¿Por qué? Porque está multiplicado por una independiente cualitativa dicotómica. Entonces, el consumo promedio de los hombres, de las mujeres, perdón, el ingreso promedio de las mujeres es $500 más 100. El consumo promedio de las mujeres, si antes dije hombres, disculparán, pero es de las mujeres el beta 2. Y además está escrito en el pizarrón encima de las bolas. El consumo promedio de las mujeres es
$500 más $100. Y en este modelo, después de haber hecho ya las interpretaciones alrededor del modelo ANOVA, tenemos que interpretar la brecha. Entonces, la brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto al consumo es de $100. La brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto al consumo es de $100. La brecha. Y lo último que nos falta interpretar es este beta 3, que según está aquí escrito, se debe interpretar de acuerdo al modelo de regresión lineal simple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Que si el ingreso incrementa en $1, en promedio, el consumo incrementará, porque aquí está el signo positivo, incrementará en $0,5. Si el ingreso incrementa en $1, en promedio, el consumo incrementará en $0,5. Y ahí se acaba este modelo. No tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario fue la persona que definió la ecuación de este modelo para que sea útil. Una excelente idea. Aquí voy a escribir sus vainas. Bueno, ustedes van a escribir. Eso vamos a hacer. Perfecto. Aquí queda la evidencia de que ya están aquí sus bases de datos y sus variables. Listo. ¿Tienen alguna pregunta respecto al modelo ANCOVA? Porque de aquí ya no lo vamos a ver ni a este ni a la ANOVA. En el proyecto de investigación, no sé si es que han leído,